y que sabemos que es de gran bendición y de gran edificación para todo el cuerpo de Cristo. Eh, recordemos, recordemos que ya hemos hecho un contexto histórico de la carta. Hicimos una introducción, un breve resumen a lo que es la carta. Hemos visto a quién fue dirigida, ¿sí? Y hemos visto cómo el autor de la carta nos muestra ciertas características, nos muestra ciertas cosas. Por ejemplo, en el primer capítulo vemos cómo el autor nos muestra que en el pasado, que anteriormente, Dios habló por medio de los profetas, ¿sí? A los patriarcas, pero que ahora habla por medio de Jesucristo, habla por medio de Jesucristo, ¿sí? Es así como vemos atributos de Jesús y vimos cómo Jesús es de la misma sustancia del Padre, imagen de ese Dios, ¿sí? Cómo Jesús tiene potestad sobre todo, cómo Jesús es superior a los ángeles. Acabamos de ver en el estudio precisamente eso. Para los judíos los ángeles eran personajes muy importantes, ¿sí? Ellos concebían que la ley fue dada a Moisés mediada por los ángeles. Y vimos cómo Jesús es superior a ellos en todos los sentidos, ¿cierto? Porque ¿a cuál de ellos llamó el Padre que era su Hijo amado? Entonces, hemos visto eso. Hace 8 días en la predicación vimos que hace 8 días vimos en la predicación cómo en Génesis 3 veíamos las consecuencias para el hombre de, del pecado. El pecado entró al mundo por un hombre, ¿cierto? Y por el pecado entró la muerte. Eso lo vimos hace 8 días en Génesis, ¿sí? Vimos cómo el hombre fue creado a imagen de Dios para sojuzgar la tierra, para administrarla, pero que a través del pecado el hombre eh, perdió en parte el propósito para el cual había sido creado, que era sojuzgar la tierra y darle la alabanza a Dios. Entonces todo eso lo vimos. Ahora vamos a continuar en este capítulo 2. El título de la enseñanza en el día de hoy es Jesucristo, Jesús, nuestro hermano mayor. Jesús, nuestro hermano mayor. Entonces vamos a estudiarlo a través de los versículos del capítulo 2, versículo 10 en adelante. 10 en adelante. Entonces los invito a que nos ubiquemos allí, a que nos pongamos de pie en reverencia, porque se va a exponer aquí la palabra de Dios. Voy a leer desde el versículo 5 en favor de ustedes, pero la idea es que todos me acompañen ahí. Dice la palabra del Señor: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas.
pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Vamos a sentarnos. Jesús, nuestro hermano mayor. ¿Qué significa hermano mayor? Los hermanos mayores, de hecho, son aquellos que abren el camino, son aquellos que le muestran al resto de los hermanos lo que deben hacer, son la referencia para ellos. Eso es lo que Jesús ha hecho con nosotros, entre muchas otras cosas. Jesucristo, hombre, nos abrió el camino. Es nuestra inspiración máxima. Es el ejemplo de cómo debe ser nuestra vida. Es el objetivo que debemos alcanzar. Es a quien nos debemos parecer. ¿Sí? El primogénito de la creación, ¿cierto? Y recordemos pues que ya en otras predicaciones hemos estudiado lo que es primogénito, ¿sí? Preeminente. No solamente primero, que es cierto, Jesús no fue primogénito porque fue el primer ser creado, ¿no? Ahorita veíamos en los atributos de la Trinidad que precisamente Jesús no fue creado. Jesús es Dios. ¿Sí? Jesús es Dios. Bueno, entonces vamos a ver a través del texto por qué Jesucristo es nuestro hermano mayor. ¿Por qué se hizo nuestro hermano mayor? A través de tres características, tres divisiones que veo en el pasaje. La primera, la encontramos en el versículo 10. Jesús, nuestro hermano mayor, completa la obra de la salvación. Él completa la obra de la salvación. Leamos nuevamente el versículo 10. Dice, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionará mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. ¿Sí? Convenía. Hermanos, posiblemente, o sea, si Dios hubiese querido, habría diseñado una forma diferente para salvarnos, que no implicara el sufrimiento de Jesús. ¿Sí? Que no implicara el sufrimiento de Jesús. ¿Sí? Dios es poderoso, omnipotente, eterno. Él podría haber diseñado una forma en la cual Jesucristo no hubiese tenido que venir a sufrir, a ser humillado, a ser vituperado, a ser torturado, y simplemente Él nos hubiera perdonado. Pero así le plació a nuestro Señor y estaba estipulado desde antes de la fundación del mundo y está consignado en las Escrituras que Jesús habría de venir y habría de realizar
esa obra por nosotros. ¿Sí? Esa obra es la máxima expresión de amor que puede tener un ser por la humanidad. ¿Sí? Esa entrega de Jesucristo por nosotros, ese sacrificio perfecto, fue aquel con el cual se pagó nuestra salvación, nuestra restitución ante el Padre, nuestro derecho a estar presentes en la tierra para el propósito para el cual fuimos creados, que es para alabarlo. ¿Sí? Así como a David, para en Samuel 24, expresa que no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Pareciera ser lo mismo que sucedió aquí con nuestro Señor. Se ofreció a sí mismo como sacrificio para satisfacer lo que demandaba el Padre, pero a un precio altísimo, a un precio altísimo. Ahí en el texto dice eh, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ese perfeccionarse no, lo que quiere decir es completarse. Miramos en la Biblia interlineal y esto es precisamente pues, lo que traduce. O sea, no es que a Jesucristo le hubiese faltado deidad, ¿cierto? No es que no es que estuviera imperfecto, de hecho no es que fuera incompleto, sino que hacía falta que Jesucristo realizara el sacrificio para que se completara la obra de nuestra salvación. ¿Por qué? Por la divina voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, el perfeccionar no es que hubiese una imperfección moral en Jesús. No, para nada, ¿cierto? Entonces, tiene que ver es con completar. Si Jesucristo no hubiese sido hecho hombre, no habría sido apto para ser nuestro Salvador perfecto. Por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre se debía pagar por ese pecado. Ese hombre fue Jesucristo hecho hombre. ¿Sí? El asunto es que convenía para que al Padre convenía para, el Padre estipuló que Jesucristo fuese quien pagase por nuestro pecado y está establecido, lo encontramos desde el texto en Isaías 53. Que me acompañen allí, por favor. Isaías 53, versículo 10. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Como muchos de los textos que encontramos en Isaías, que encontramos en el Antiguo Testamento, nos está hablando de Jesucristo. ¿Sí? Y se reitera la palabra muchos, ¿sí? Habiendo llevado el pecado por muchos,
Recordemos que en algunas doctrinas establecen que Jesucristo murió por todos nosotros, por todos. Realmente murió por aquellos que le pertenecían, por aquellos que le fueron, que el Padre le entregó. Amén. ¿Sí? Entonces, ahí mismo en el versículo 10 del texto que estamos estudiando en Hebreos, dice, y por quien todas las cosas existen, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Muchos hijos a la gloria. El asunto es que, ¿cómo se completa esa obra de Jesús? ¿Cómo se completa? A través de su sufrimiento, de su padecimiento acá en la tierra, del sufrimiento en la cruz, del sufrimiento antes y durante el sacrificio en la cruz. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que, entonces, Jesucristo completó su obra sufriendo por nosotros, se identificó con nosotros, sufrió por nosotros, murió por nosotros. ¿Cierto? Entonces, la obra se completó con el padecimiento de Cristo, con el sufrimiento de Él. ¿Será entonces que nosotros también podemos pagar por nuestros pecados con padecimiento, con sufrimiento? Vemos cómo hay iglesias en las cuales, ¿sí? O doctrinas en las cuales, infringiéndose dolor, causándose dolor, tratan de pagar por pecados o por sus culpas, ¿cierto? Golpes de pecho, laceraciones, ¿sí? O intentan pagar por el pecado con, no sé, con la compra de indulgencias. No. Sabemos que la única paga por nuestro pecado la efectuó Jesucristo en la cruz. Amén. Amén. ¿Cierto? Nuestros pecados fueron expiados una vez y para siempre por Jesucristo en la cruz. Cristo hizo lo que para nosotros era imposible. Era imposible. ¿Sí? Entonces miren pues que en el texto dice, bueno, por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse, o sea, completar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Al autor de la salvación de ellos. En la Biblia interlineal, autor de la salvación de ellos se traduce como gobernante, conductor de la liberación. Gobernante, conductor de la liberación. En ese sentido, el pastor y comentarista David Gusi dice que Jesús es como un capitán. Es como un capitán. Y miren que lo hemos entonado allí en algún himno, en el himno 3 de nuestro himnario Gloria, ¿cierto? Nos dice: Santo, Santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué podemos comparar, o por qué compara el comentarista a Jesús con un capitán? ¿Sí? Jesús es el capitán, el autor, el líder de nuestra salvación. Pues porque un capitán hace arreglos para que todo salga bien, realiza un plan y lo ejecuta. Eso ha hecho Jesucristo para con nosotros. ¿Sí? Un autor, un capitán da órdenes, da instrucciones. Jesucristo nos dio órdenes, nos dio instrucciones, nos las continúa dando, ¿cierto? Lo podemos ver a través de la palabra, a través del Evangelio, ¿sí? Un capitán anima a su pelotón, anima a su ejército, a sus soldados. Jesús nos anima. Un capitán recompensa a su tropa. Jesús nos recompensa. ¿Sí? Entonces, vemos pues esta característica de que Jesús es un líder que nos enseña con el ejemplo. ¿Sí? Además de realizar la obra que solamente Él podía realizar por nosotros, Él nos da el ejemplo, nos da el testimonio. ¿Sí? Entonces es definitivamente la definición de líder. Líder no es el que organiza bien, ordena bien, sino el de que
haciendo bien hace que los demás también lo hagan, ¿cierto? Ahora, frente a esto, nosotros obramos o actuamos realmente como si perteneciéramos a ese pelotón en el cual Jesús es capitán, en el cual Jesús es comandante. Yo creo que yo soy el primero en decir que no. Muchas veces actuamos primero y después le pedimos a Él que nos ayude. No le consultamos a Él las decisiones importantes de nuestra vida, sino que muchas veces tomamos primero la decisión y queremos que Él nos ayude en esa decisión que tomamos. ¿Sí? Entonces, tendemos a actuar de cuenta propia, a orar en nuestras fuerzas, a orar conforme a nuestra voluntad. Si realmente Jesús es ese capitán, debemos primero escucharle, primero oírle, obedecerle y luego lo demás. ¿Sí? Jesús se ha convertido en el autor de nuestra salvación, el pionero que abrió el camino hacia una nueva vida. Por su obra nos ha reconciliado con el Padre para pasar la eternidad a su lado y para cumplir con el objetivo con el cual fuimos creados originalmente, alabar a Dios. ¿Sí? Entonces, el primer aspecto, Jesucristo completa la obra de la salvación. Completa la obra de la salvación. Ahora, otro aspecto que vamos a ver, ¿por qué nos llama hermanos? ¿Por qué Jesucristo nos llama hermanos? ¿Sí? Nos llama hermanos porque somos de un mismo origen. Vamos a leer los versículos 11 al 13 en el texto en Hebreos capítulo 2. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. En la Nueva Versión Internacional dice, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sí? Entonces, somos de una misma fuente, tenemos un mismo origen. Recuerden que estamos hablando de Jesucristo hecho hombre. Jesucristo hecho hombre. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por tanto, somos santificados por aquel que ha santificado. Todos somos de la misma familia humana. Estamos hablando de la humanidad de Jesús. Jesús tiene esa única propiedad, que es 100% humano y 100% Dios. No 50 y 50, 60 y 40, no. Si Él no hubiese sido humano, no se habría identificado con nosotros y no habría podido pagar mediante su muerte por ese pecado de nosotros los hombres. Pero si no fuera Dios, tampoco habríamos sido redimidos. Si no fuera Dios, sería un pecador más. Y esa ofrenda no hubiese sido perfecta, hubiese sido otra ofrenda, ¿cierto? Como las que se realizaban en el Antiguo Testamento. Entonces, somos de un mismo origen, de un mismo origen. Miren que aquí dice, pues expresa la palabra son santificados, el que santifica y los que son santificados. Creo que muchas veces menospreciamos o omitimos el asunto de la santidad a la cual debemos llegar, ¿cierto? De hecho, muchas veces lo hacemos de forma despectiva, ese santurrón.
¿sí? Hablando de que una persona, pues, como que no mata una mosca o no, ¿sí? Si a una persona del común le decimos que queremos ser santos, se va a reír de nosotros. O va a decir que no, la santidad es simplemente un atributo que corresponde a Dios. Es más, le dirá a Dios y a ciertas personas que vivieron siempre conforme a la voluntad de Él, o a la Virgen María, o a los ángeles, ¿cierto? Van a pensar que es un atributo que corresponde a seres superiores a nosotros. Pero la palabra nos llama y nos invita a que debemos buscar la santidad, a que debemos ser santos, ¿cierto? Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Entonces mire pues cómo nos muestra que el que santifica y los que son santificados tenemos un mismo origen, somos de una misma, somos de un mismo origen. Bueno, increíble que a Jesucristo no, no, no escatimó, no se avergonzó, no dudó en su manera en llamarnos hermanos, ¿sí? Y dice el pasaje, dice el texto, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y a continuación, como lo hace el autor de la carta de Hebreos, va a unos pasajes del Antiguo Testamento, ¿sí? Va a unos versículos en los cuales nos muestra cómo Jesús nos ha llamado hermanos, ¿sí? No me avergüenza de llamarlos hermanos diciendo. Entonces, el escritor de la carta de Hebreos cita tres evidencias de que Jesús, el Mesías, llama a su pueblo hermanos, ¿cierto? Entonces, el primero es el Salmo 22. Salmo 22. En el Salmo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En medio de la congregación te alabaré. ¿Sí? No sé si lo recuerdan, cuando estábamos estudiando la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, eh, citábamos bastante este salmo, porque en este Salmo 22 se ve claramente todos los acontecimientos, muchos de los acontecimientos que padeció Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Allí en este salmo está expresado, eh, esto de que proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y no sé si recuerdan también en su momento cuando estudiamos el texto de Mateo, que Jesucristo alabó al Padre, lo alabó. Allí después de que toman la última cena, dice que entonaron unos himnos, ¿cierto? Unos himnos, unos salmos, aquello que llamaban el gran Caleb, ¿cierto? Después de la cena, cantaron un himno. Entonces, ese texto es uno de los cuales cita aquí el autor. El otro, o los otros, están en Isaías, ¿cierto? Él parafrasea, pues, de lo que dice ahí en Isaías 8, 17 y 18. ¿Sí? Dice, yo confiaré en él. A ver, yo creo, en otra parte dice, yo confiaré en él y añade, aquí me tienen con los hijos que me ha dado. ¿Sí? Con los hijos que me ha dado. El Padre nos dio como hermanos a Cristo. El Padre nos dio como hermanos a Cristo. Entonces, ¿por qué Cristo nos llama hermanos? Porque dice ahí la palabra que somos de un mismo origen.
¿sí? Y porque el Padre nos dio como hermanos a Cristo, como hermanos a Cristo. En cada uno de esos ejemplos vemos al Mesías, vemos a Jesús dispuesto a asociarse con nosotros, con sus hermanos, ya sea en la adoración, ¿cierto? O ya sea en una comunidad que confió al Padre, o declarando pues que somos familia, ¿sí? Jesucristo en la encarnación se identificó con nosotros, sufrió todo lo que había de sufrir, y Él nos cuenta a nosotros por hermanos. Él sufrió por nosotros, sufrió en nuestro lugar. Jesucristo se identificó plenamente con nosotros. Tenemos un Dios que, siendo absolutamente Dios, se hizo hombre y vino y padeció. No digo que como nosotros, porque realmente padeció mucho más que nosotros, ¿cierto? Padeció por nosotros. Ahora, último aspecto que quiero que miremos es qué hizo y qué hace Jesús como nuestro hermano. ¿Qué hizo y qué hace Jesús como nuestro hermano? Entonces, Jesús se identificó con nosotros haciéndose de carne y hueso, padeciendo como uno más, de la forma más terrible, siendo acusado, humillado, torturado. Jesús venció la muerte y mediante ella venció al diablo. Jesús nos socorrió y nos socorre. Jesús fue misericordioso y lo es aún, pagando el precio de nuestro pecado y siendo nuestro sumo sacerdote. Jesús nos socorre en la tentación. Veamos los versículos 14 al 18 de Hebreos 2. Entonces, ¿qué hizo Jesús y qué hace Jesús como nuestro hermano? Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Haciéndose humano con su padecimiento y mediante la muerte, Jesús, nuestro hermano mayor, vence al que tiene dominio sobre la muerte, al diablo. Entonces, él también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo. Para que Jesús cumpliera con su hermano mayor, de hermano mayor, para la familia de los redimidos. Él tuvo que participar de carne y sangre. Nuevamente el aspecto de la humanidad completa de Jesús. Jesús vino, se encarnó, fue tentado y sufrió y padeció todo lo que un ser humano puede padecer. Jesucristo tuvo sed, Jesucristo tuvo hambre, Jesucristo fue tentado por el diablo, ¿sí? Pero él nunca pecó. Él se identificó con nosotros, ¿sí? Entonces, eso ha hecho y eso hace Jesús como nuestro hermano mayor. Primero se identificó con nosotros haciéndose de carne y de hueso, ¿cierto? Decía el texto anterior, eh, por algún momento, hecho menor
que los ángeles. Claro, mientras Jesús fue encarnado, ¿sí? Fue un hombre y como un hombre estuvo expuesto a todo lo que un hombre puede estar. Solo que, aunque si es hecho humano, era Dios. Y como Dios no pecó, y fue ese sacrificio perfecto, entonces se identificó con nosotros. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces recordemos de hace 8 días el engaño de la serpiente, ¿cierto? Recordemos cómo realmente nosotros fuimos creados con un propósito, pero el pecado entró por medio del hombre, ¿sí? La serpiente de alguna forma atrajo a Eva, ¿sí? Atrajo al hombre y le sugirió, bueno, si Dios realmente te amara, o si fuera tan bueno, ¿sí? Te permitiría tales cosas. O sea, por medio del engaño, trató de decirle al hombre, trató de decirle a Eva que si comía del fruto prohibido podría ser como Dios. Realmente el hombre fue hecho a imagen de Dios, no como Dios, pero fue hecho a imagen de Dios. Fue hecho para gobernar, fue hecho para sojuzgar, ¿sí? Fue hecho para alabar a Dios, pero sometido a la voluntad de Dios. Y Dios tenía un propósito con el hombre, pero la serpiente, Satanás, se le metió en la cabeza al hombre, tratando de engañarle, tratando de ofrecerle algo que no necesita realmente el hombre, ¿sí? Algo que no necesita realmente el hombre. Y este engaño lo que trajo fue la muerte, fue destrucción, ¿sí? El hombre cree que con el pecado que lo más importante soy yo, es mi felicidad. Y en eso se ha basado la historia de la humanidad, en engaño, en lucha de poder, en querer ser mejor, en querer satisfacerme a mí mismo, en que la esencia de la vida es buscar la felicidad, ¿cierto? Pero realmente esa no fue la esencia y ese bueno, no es el propósito con el cual, o para el cual Dios nos creó, ¿sí? Dios nos creó para otro propósito. Pero Jesucristo destruyó a aquel que engañó. ¿Y dónde lo destruyó? En la cruz del Calvario. ¿Y cómo lo destruyó? Precisamente muriendo, mediante la muerte. Jesús venció a la muerte porque murió, pero resucitó y se levantó de ella, ¿sí? Pero venció a Satanás, venció a Satanás. Que miramos a nuestro alrededor y pensamos que si Jesús venció a Satanás, ¿por qué todavía Satanás tiene el dominio sobre tantas cosas? Eso se nos hace difícil, pero eso en la eternidad lo vamos a ver. Actualmente, en fe, entendemos y sabemos que la obra de Jesucristo fue efectiva, ¿cierto? Y fue para siempre, y que esa obra nos transformó, y que esa obra nos transformó. Entonces destruyó al que tenía poder sobre la muerte, amando a sus enemigos, dando su vida por ellos, ¿sí? Dice el texto, y librará a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. El temor de la muerte gobierna como un tirano sobre la humanidad, ¿sí? Algunos intentan hacer paces con la muerte,
al llamarla su amiga. Pero nosotros los cristianos, hermanos, no debemos temer a la muerte. Quizás temamos morir, ¿sí? En nuestra humanidad, y es normal. Si yo me muero, ¿qué será de mi hijo, de mi hija? ¿Qué será de tal persona? ¿Sí? Pero realmente la muerte, para nosotros los creyentes, nos debe llenar de regocijo, porque será el momento en el cual dejaremos de sufrir en esta vida y podremos ir y contemplar de la presencia del Altísimo. ¿Sí? Estos días, precisamente que murió la hermana Mariela, leía yo un texto en 1 Tesalonicenses 4:13, ¿cierto? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Sí? Entonces, ¿qué le esperan a aquellos que mueren en el Señor? En la segunda venida van a ser resucitados primero y van a ir delante. ¿Sí? Y aquellos que estemos o que estén acá, pues también junto con ellos irán a la presencia del Señor. Entonces la muerte, yo creo que no nos debe dar temor, sino que nos debe dar paz, nos debe dar tranquilidad el hecho de saber que si estamos en Cristo, que si Jesucristo, si a Él lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, pues nuestro futuro estará con Él en la eternidad, no como otros, ¿cierto? Entonces Jesucristo, como nuestro hermano mayor, venció la muerte y mediante ella venció al diablo. Dice el versículo 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Sí? Jesucristo no socorrió a los ángeles, nos socorrió a nosotros. Ah, no, pero ahí dice a la descendencia de Abraham. Y nosotros sí somos descendientes de Abraham, ¿o no? Muy bien, hermano, por medio de la fe lo somos. ¿Sí? El sentido de que somos hijos de Abraham no es un sentido, pues, étnicamente, sino internamente, en la fe. Romanos 2, 28, 29 nos dice: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es en el corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Y Gálatas 3, 7 nos dice: por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que todos los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. ¿Sí? Entonces, Él nos socorrió, nos socorre, ¿sí? Nos ayuda en todo.
Dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Semejante a sus hermanos. Si Jesús no fuera semejante a nosotros, no pudiera ser nuestro sumo sacerdote, porque no nos podría representar ante el Padre y hacer expiación por nuestros pecados. El asunto de Jesús, tiene que la carta a los hebreos, ¿sí? Jesús nos habla, Dios nos habla hoy por medio de Jesucristo. Y hace una comparación a lo largo de la carta. Jesús es superior a todo. Jesús es superior a Moisés, que es la figura máxima de los judíos, ¿cierto? Jesús es superior a los ángeles, que eran tan importantes y que por medio de ellos fue entregada la ley, ¿cierto? Jesús es superior, es superior a los sacerdotes. Jesús es el rey, es sumo sacerdote, es ese mediador entre el pecador, ¿sí?, y el Padre, porque eso es lo que hacía el sumo sacerdote. Es un mediador entre un Dios santo y una humanidad pecadora. Para en el capítulo 4 y el capítulo 5 volverá a ser objeto de estudio o objeto de la predicación esta parte de Jesús como sumo sacerdote, ¿sí? El sumo sacerdote llevaba puesto un peso, ¿sí?, unas piedras con los nombres de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Ese sumo sacerdote estaba en solidaridad con el pueblo de Dios, llevándolo, ¿sí?, a través de ese peso sobre su corazón, sobre sus hombros. Pero Jesús, sobre su pecho y sobre sus hombros, nos podría mostrar la herida de la lanza, las laceraciones. Sobre sus hombros nos podría mostrar a la cruz, ¿sí? Jesús es nuestro fiel y sumo sacerdote, ¿sí?, el cual vino a expiar los pecados. La verdad, a ver, es muy, obviamente en nuestra mente finita siempre habrá dificultad para comprender todo esto, pero acá el texto lo que nos muestra es que Dios se ofrece a sí mismo. El sacrificio de Cristo, de modo que Él es el que propicia y a su vez es propiciado, ¿sí? O sea, Dios se mueve a misericordia de nosotros por la obra que Él mismo realizó. Él mismo realizó, ¿sí? Destruyó al que tenía poder sobre la muerte, amando a sus enemigos, dando su vida por ellos. Hace el sacrificio que Él demandaba por medio de Jesucristo. O sea, el Padre demanda un sacrificio por el pecado. Y Jesucristo es ese sacrificio. Es ese sacrificio. Entonces Jesús fue misericordioso y es misericordioso con nosotros, pagando el precio de nuestro pecado, siendo nuestro sumo sacerdote, ese mediador nuestro de esta humanidad caída, de esta humanidad pecadora, con ese Dios santo. Y en el versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. En la Nueva Versión Internacional dice, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Jesucristo padeció siendo tentado, sí, él fue 100% hombre. Algunos dirán, no, pero es que era Dios, entonces razonándolo, no, él no podía pecar, entonces, ¿qué
gracia tiene esa tentación, siendo que él era Dios y no podía pecar? No, Jesucristo fue 100% hombre, fue hecho 100% hombre por nosotros y su tentación fue real y fue severa, fue severa. Miren la tentación en el desierto, la tentación a la cual fue sometido por parte de Satanás, el engaño al cual trató Satanás de someterlo, pero obviamente él no habría de pecar, ¿sí? Esa tentación de Jesús fue impresionante. Jesús padeció entonces lo mismo que nosotros, hambre, sueño, frío, pero Jesús padeció de persecución, padeció de falsos testimonios, ¿cierto? Jesús hombre fue sometido a tortura, fue falsamente acusado, fue torturado, ¿sí? Ese Jesús que se identificó plenamente con nosotros en ese sufrimiento, en esa humanidad, ese Jesucristo es poderoso para socorrer a los que son tentados, para socorrernos a nosotros, ¿sí? Jesús que se identificó plenamente con nosotros sabe por lo que pasamos. Nosotros siempre tendemos a justificar nuestras, nuestros problemas y nuestras tentaciones pensando que son propias o que son únicas. No, es que esto solamente me pasa a mí, es que me pasa esto, esto y esto. Es que son muchas cosas. ¿Sí? Jesucristo fue hombre, padeció como nosotros y sabe exactamente cuál es nuestro padecimiento. ¿Sí? Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sí? La tentación a la que somos sometidos no es más grande que la fidelidad de Dios, ¿cierto? No es más grande. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Sí? Ojo que la tentación se refiere a la tentación del pecado, a la tentación a la que somos sometidos nosotros en nuestra humanidad para rechazar a Cristo, para rechazar a nuestro Salvador, para rechazar a Dios, ¿sí? Y satisfacer nuestros deseos pecaminosos, ¿sí? La promesa de salir de la tentación no está basada en nuestras fuerzas, sino en la fidelidad de Dios, ¿sí? Acá tenemos, o podemos ver algo. Entonces Jesucristo fue tentado como nosotros, ¿sí? Y Él nos puede ayudar o nos ayuda en la tentación. Y nos puede ayudar de varias formas, o al menos de dos formas. La primera es que nosotros veamos a Jesucristo como el ejemplo, ¿cierto? Veamos como ese ejemplo a seguir. Él fue tentado y se sobrepuso a la tentación, no cayó en ella, venció al pecado, venció, ¿sí? Pero también podemos pedirle a Él para que nos ayude a soportar la tentación, ¿sí? Para que nos ayude a soportar la tentación, ¿sí? La tentación es algo por lo cual todos los seres humanos pasamos. Para nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carne es más atractivo lo que nos ofrece el mundo, lo pasajero. Lo pasajero es para nosotros en nuestra humanidad más atractivo cuando no tenemos la mirada puesta en la eternidad, cuando no tenemos la mirada puesta en Dios. ¿Sí? ¿Cómo no va a ser más atractivo lo que me ofrecen los medios? Más atractivo. Es mejor una mujer de 90, 60, 90 que mi esposa. O es mejor para una mujer
ese hombre de las revistas, ese modelo, ¿sí? Es mejor lo que nos ofrece el mundo, pasajeramente, o eso pensaríamos, ¿sí? Pero realmente sabemos que si nos alejamos de Dios, que si ponemos otra cosa adelante o primero que Dios, estamos alejándonos, estamos fallando y estamos dejando de cumplir el propósito para el cual fuimos creados, que es glorificar a Dios con nuestra vida, que es alabarle en todo lo que hacemos, ¿sí? ¿Cómo no va a ser más atractivo quedarnos viendo el partido del mundial y ir a alabar a Dios? ¿Cómo no va a ser más atractivo quedarnos durmiendo hasta tarde o ver una película o no sé? ¿Cómo no va a ser más atractivo? ¿Cómo no va a ser mejor ir a consumir licor, ¿sí? A estar cerca con mujeres, con amigos? Si nos dejáramos, si no fuera porque Dios nos socorre, porque Jesucristo nos socorre, porque Jesucristo que se ha identificado con nosotros, nos ayuda a vencer la tentación, no seríamos capaces. Es que es más, la tentación para nosotros, los creyentes, sí, es una prueba, pero es una prueba en la cual nos debemos inclusive regocijar. Jesús fue tentado y nosotros también. Y la gloria de Jesús o sea, Jesús venció a la tentación y lo único que esto trajo consigo fue que fuera más glorificado, que fuera a nuestros ojos visto como, o sea, el hecho de que Jesús fuera tentado no le resta méritos a su deidad, antes le atribuye eh, cosas positivas, ¿sí? Si nosotros somos tentados y vencemos la tentación, obviamente mediante la ayuda de Dios, medio de Jesucristo, creo que también podemos considerar eso como algo positivo. El pecador cuando es tentado no ve la tentación como algo malo, se ve atraído por ella, se regocija. De hecho, muchas veces el pecador trata de tentar al diablo para que le tiente, ¿cierto? Y trata de tentar al diablo para que le tiente, y se regocija y lo expresa, ¿cierto? En gozarse del pecado y de lo malo. Entonces, nosotros vamos a estar sometidos a la tentación, pero por medio de Jesucristo que se identifica con nosotros, podemos vencerla, podemos vencerla, ¿sí? Entonces recuerden, la promesa de salir de la tentación no está basada en nuestras obras, sino en la fidelidad de Dios, sino en la fidelidad de Dios. Entonces, no ven por motivo de queja que son tentados. Si nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿estará el discípulo por encima del maestro? Entonces, si Jesucristo, siendo nuestro maestro, nuestro ejemplo a seguir, fue tentado, nosotros que somos sus siervos, también lo vamos a hacer. ¿Sí? Si Jesucristo, que es perfecto, debió soportar la tentación, ¿por qué tú no? Entonces debemos aceptar eso. Por tanto, a manos del Señor, no debemos considerar la tentación como una desgracia o una deshonra. ¿Sí? Mire que la tentación no deshonró a Jesús. Ahora, tampoco nos va a deshonrar a nosotros. El Señor, como acabamos de leer, el Señor que envía, que permite la tentación de nosotros, también nos da una vía de escape. Y cuando escapemos por esa vía, va a ser de provecho para nosotros. Va a ser de provecho para nosotros. Esto lo dijo Charles Spurgeon, dijo, no deshonró a tu Señor y la tentación tampoco te deshonrará a ti. El Señor que la envía también envía con ella una vía de escape y será para tu honor y provecho escapar por ese camino. Entonces,
Jesús, nuestro hermano mayor, nos socorre en la tentación. ¿Sí? Entonces, recordemos eh, qué hizo Jesús como nuestro hermano. Entonces, se identificó con nosotros, haciéndose de carne y de hueso. Padeció como nosotros, inclusive de una forma más terrible, siendo acusado, humillado, torturado, tentado. Jesús, como nuestro hermano, venció a la muerte y mediante ella venció al diablo. Jesucristo, como nuestro hermano mayor, nos socorrió y nos socorre, nos ayuda en todo. Jesucristo, como nuestro hermano mayor, fue y es misericordioso con nosotros, pagando el precio de nuestro pecado, siendo nuestro sumo sacerdote. Jesucristo, como nuestro hermano mayor, nos socorre ante la tentación. Amén. Oremos para finalizar. Gracias, gracias le damos a nuestro Padre eterno, misericordioso. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, porque a través de su obra en la cruz y en la tumba, complementó la obra redentora, la completó, ¿cierto? No se perfeccionó él, ¿cierto? Ya él era perfecto. Jesucristo es perfecto desde antes que nosotros existiéramos, pero su obra se completó en la cruz del Calvario. Damos gracias por la humanidad de Jesucristo, pero también damos gracias por su deidad. Gracias porque siendo Dios se identificó plenamente con nosotros. De esa manera nos comprende, nos ayuda. Damos gracias por lo que Jesús ha hecho por nosotros y gracias por lo que continúa haciendo, porque nos socorre, porque nos ayuda en la tentación. Te pedimos, Señor, que dentro de esos muchos que mencionamos en el versículo 10 y que mencionamos en los pasajes del Antiguo Testamento, nos encontremos los aquí presentes, nuestras familias, los seres a los que amamos. Sabemos, Señor, que eso es conforme a tu voluntad, pero nuestro deseo y nuestra petición es que ellos puedan ser traídos a tus pies, ¿sí? Y que los escogidos desde antes de la fundación del mundo te alaben, te bendigan, te adoren, Señor. Te damos gracias, Señor. Hemos orado en nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.